De Economía de la Salud y lo vamos a recibir como todos los miércoles a Martín Morgenstern, él es especialista en Economía de la Salud. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, gracias. Hola Lili, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias por sumarte. Bueno, tenemos dos pruebas, dos temas. Me quedé enganchada con la primera palabra, que justamente es la de el primer tema que vamos a tocar hoy, la prueba experimental de inteligencia artificial en salas de urgencia. Esto fue un testeo universitario que fue realizado en Australia, en hospitales. Sí, ¿Cómo correcto. es esto, Martín? Es correcto, es justamente a cargo de una latinoamericana, una colombiana, la doctora María Alejandra Piñeiro de Plaza, que en la Universidad Flinders de Adelaida de Australia hicieron un testeo a un software de inteligencia artificial cuyo objetivo es recibir pacientes con sospecha de infarto, o sea, de infartos de miocardio con un ataque al corazón y procesar la información de modo que a ver si avanzar o no avanzar con determinados elementos de diagnóstico. Generalmente las dos cosas, cuando una persona tiene dolor de tórax, va y concurre a una sala de emergencias o al área de emergencia o urgencia Claro. de un hospital. Generalmente se hacen dos pruebas rápidas, que una es el electrocardiograma y a veces se hace también una prueba de análisis de sangre en la búsqueda de una proteína que se llama troponina, que es un conjunto de proteínas. Bien, lo que sucede es que muchas veces la persona viene con fuertes dolores y entonces a veces se avanza además de la ecografía, con el ecocardiograma, con Claro. angiografías, con coronarias con contraste, etcétera, etcétera. Muchas de ellas son, primero, costosas por un lado, pero por el otro también, digamos, complejizan la situación o el tratamiento de los pacientes en las salas de urgencia, y esto complica la situación del hospital. Muy bien, este software lo que hace es simplificar todo esto tomando los primeros parámetros que menciono y efectivamente procesando toda la información del paciente, su estado clínico, la edad, el sexo, etcétera, etcétera, y ver si se avanza con un lado o no, y efectivamente anticipando de alguna manera si es que hay cierta posibilidad muy fuerte de que sea un infarto de miocardio. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, esto no reemplaza al médico, pero Claro. ayuda al médico a tomar la decisión y procesar la información que está recibiendo del paciente, y obviamente facilita las cosas en estas salas de urgencia. Bueno, el resultado que hizo este examen que hicieron a este software, que se llama en un programa que se llamó Proliferate, o proliferación, con la idea de proliferación, le demuestra que efectivamente sirvió, y para aquellos médicos experimentados les sirvió incluso mucho más que médicos que recién comienzan. ¿Por qué? Porque justamente facilitó todo este proceso y disminuyó la cantidad de estudios que se hicieron y la confiabilidad de las conclusiones en este diagnóstico, lo cual muestra lo que va a pasar. Básicamente, yo creo que la inteligencia artificial, el software de inteligencia artificial va a ser aplicado en muchísimos lugares y en muchas áreas, justamente porque tiene una capacidad única, que es la de procesar información múltiple. A veces mucha más la que puede llegar a tener un médico en toda su experiencia de vida, y eso puede estar en un software procesado. Y por supuesto ayudar muchísimo al médico que tiene que tomar la decisión y que tiene que tomar las acciones. O sea, creemos que esto es el camino, y esto está muy bien que además se efectúe como un control permanente hecho por organizaciones serias, en este caso una universidad, ¿no? Claro, claro, sí, Martín. Bueno, y también algo que mencionaste muy importante, esto viene a acompañar, ¿no? A ser un complemento también para el médico para facilitarle justamente el trabajo, pero siempre hay que seguir confiando en los médicos de carne y hueso, ¿no? La inteligencia artificial la podemos usar una herramienta como para avanzar en la medicina. Te quería preguntar eso justamente de tu experiencia como médico, ¿cómo ves estos avances de la Sí, inteligencia aclaro que yo artificial? no soy médico.
Aclaro que yo soy, no Bueno, soy como médico, analista soy entonces, doctor, pero no médico. bueno, como Sí, doctor sí me entonces, dedico a enseñar de temas vinculados a la medicina, bien. tanto economía de la salud como epistemología para ciencias biomédicas. Pero ¿Cómo ves la bueno, combinación justamente viendo justamente la de labor la... de médicos, Sí. creo que en muchos temas que tienen que ver con el diagnóstico es donde la inteligencia artificial realmente puede ayudar muchísimo y puede avanzar muchas cosas. Ya creo que lo hablamos en alguna oportunidad, que básicamente, por ejemplo, en diagnóstico por imágenes, Ujú. el software tiene mayor capacidad de procesar y buscar puntos determinados en una imagen y indicarle o hacerle llegar al médico tratante la probabilidad de que exista una u otra condición en ese estudio, ¿Esto ¿no? implica mucha Básicamente creo. inversión también para la medicina? Me imagino si esto Yo puede te llegar diría a que Argentina. no, esto no, no, incluso yo creo que en Argentina también deben estar trabajando en software de ese estilo. Ujú. Yo creo que esto no es algo demasiado costoso, sí es un tema de trabajo, de experiencia, de sumar inteligencia. Vemos cómo a nivel mundial la inteligencia artificial está apareciendo en todos los lados. Claro. Lo que nuevamente decimos, el problema es que hay que saber usarla Ujú. y usarla en cosas que realmente donde puede implicar un beneficio importante, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar, si te parece, al otro tema, también un debate que siempre se da en el ámbito de la vacunación, ¿no? Vacunas sí, vacunas no. ¿Cómo ves este rebrote del sarampión en Estados Unidos? Y bueno, ¿cuáles son las vacunas que se están, en cuáles vacunas se Sí. están trabajando? Definitivamente, vacunas sí. Ujú. Esto tiene que ser claro y terminante, vacunas sí, pero bajo control absoluto y seguimiento de todas las autoridades que tienen que autorizar si una vacuna es correcta, si cumple la función o no la cumple, si lo está haciendo bien y básicamente un seguimiento permanente. O sea, creemos vacunas sí, esto es histórico. Un poco haciendo memoria, te cuento que el que te está contestando es más bien el especialista en epistemología de ciencias biomédicas, Ujú. no el economista, sino el otro. Son los dos personajes que habitan en el mismo lugar. Y básicamente te diría que importante recordar que fue Jenner, Edward Jenner, un médico que en 1749, 1823, utilizó una variante de la vacuna, de una viruela común en las vacas Ujú. para aplicar a las personas para tratar de producir el efecto de la vacuna. Por eso viene el nombre de vacuna, de vaca, Vacinae era el nombre originae, Claro. y lo que se resultó es que la viruela mataba el 20% de la población, no era un Ujú. chiste. O sea, el 20% de la población se moría de viruela. Y bueno, a partir de la implementación de esta vacuna, que en realidad su primera modelo era un modelo, digamos, una vacuna que se trajo de Turquía, pero en realidad tampoco fueron los turcos los primeros, sino que los turcos lo aprendieron de un pueblo que se llaman charqueses o circasianos en Asia Menor que utilizaban las enfermedades para autovacunarse. En general, lo cual era muy peligroso en muchos casos porque se utilizaban virus o bacterias vivas para tratar de producirle esta defensa del organismo. Ujú. Bien, ahora esto creo que es clarísimo, vacuna sí, siempre con control. ¿Qué sucede? Con el sarampión, hoy estuvimos intercambiando por redes información. Bien, en Estados Unidos hubo 93 casos solo en este año, pero lo que Sí. pasa es que en Estados Unidos realmente hay mucha gente que se opone a las vacunas y Ujú. no vacuna a los chicos. Sabemos que la vacuna, la triple, la famosa histórica triple, que es una vacuna contra justamente sarampión, paperas y rubeola, es una vacuna que resulta ser muy efectiva en general, con una tasa de efectividad del 90% para estas enfermedades. Y bueno, y en Estados Unidos hubo esta corriente antivacunas, quizás exagerada, y obviamente casi el 95% de los 93 casos que hubo en Estados Unidos no estaban vacunados. Bien. Ahora, por el otro lado, tengo que decirte que preocupante, en los 4 casos de sarampión que hubo en Argentina, en estos días,
el 50% sí estaba vacunado. Así que ahí hay que investigar, es un tema muy importante el seguimiento para ver si efectivamente es por la ineficiencia de las vacunas, porque no las tomaron bien o que las vacunas no eran buenas. Es decir, hay muchas respuestas, digamos. La tasa en este momento obviamente es un número muy bajo, 4 casos, pero está dando 50% vacunados, 50% no vacunados, y eso no es correcto, debería ser 90% esa tasa. Claro, Vuelvo a sí. decir, la muestra es muy pequeña. Bien, Martín, Entonces, y este debate que también se generó vacuna sí, vacuna no, fue en la pandemia, donde también era cadena así nacional, es. ¿no? Todo el tiempo hablando, bueno, de la pandemia, del COVID, de todo lo que generó a nivel social, y también se generaban estos grupos antivacunas, bueno, a veces dando también información errónea a la población y también generando un poco de caos y de pánico, ¿no? Si se quiere. Mira, el problema es un problema complejo. Las FDA, que es la Agencia de Autorización de Medicaciones en Medicamentos en Estados Unidos, que es un poco la que lidera el movimiento de todas las agencias que autorizan o no medicamentos, Ujú. ¿cómo se llama? Implementó hace unos años algo que se llama Fast Track, que significa rápida, vía rápida, y por la cual además con estudios relativamente pequeños para algunas enfermedades donde hay más probable beneficio que riesgo, o sea, enfermedades generalmente graves, entonces se autorizó muy rápidamente medicamentos. Y con eso, a partir de eso, se empezó a generar una discusión bastante importante respecto a la trazabilidad o no de nuevos medicamentos, mientras que hay discusiones, por ejemplo, vos bien lo mencionás, con el COVID. Ujú. La vacuna del COVID actual de ARN mensajero está Ujú. siendo discutida por una razón bastante grave, que la vacuna que se está colocando aparentemente tiene diferencias respecto a la vacuna que declararon las empresas y registraron en la FDA. Hay algunos investigadores que están diciendo esto y entonces sería un caso distinto. Un laboratorio dice que va a fabricar tal y cual vacuna con tal y cuales elementos y resulta que después fabrica otra cosa y no cambia su declaración o hace un nuevo control de lo que está haciendo. Esta es la discusión que hay particularmente con las vacunas de COVID. Yo no escuché demasiadas otras Ujú. discusiones en torno a otras vacunas. Obviamente la vacuna triple esta que estamos hablando es una vacuna que está recontra aprobada. Ahora, si la están fabricando bien o no, la verdad yo no puedo definirlo. Eso tienen que ser los controladores que tienen que controlar efectivamente el contenido de la vacuna. Yo quiero creer que no, pero bueno, está todo por verse. Digamos, muchas empresas y laboratorios han cometido muchísimos errores, están demasiado documentados. Esperemos que este no sea el caso, ¿no? Bien, Martín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Nos como siempre. vemos. Martín Morgenstern, especialista en economía de la salud, pasaba por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.